Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal con Penny. Hola. Y yo soy Mary y hoy os traigo una nueva lista de libros recomendados, esta vez sobre las 10 mejores obras de los mitos artúricos, pero no contemporáneas, sino que os voy a hablar desde la primera aparición escrita del rey Arturo en el siglo XII hasta las últimas obras más modernas que considero que son más memorables. Todo esto para tener una amplia perspectiva sobre cómo han ido evolucionando y cómo se han ido tratando los diferentes temas de los mitos artúricos a lo largo de la historia. Creo que es un vídeo interesante que, por supuesto, no a todo el mundo le gustará porque hay que decir que muchas de estas obras, sobre todo las que no son de este último siglo, son obras que no son demasiado accesibles y que pueden ser muy densas. Y lo digo habiendo leído solamente fragmentos de cada una de ellas, pero como Arturo y sus caballeros despiertan tanto el interés, estoy segura de que os va a gustar y si no, por lo menos tendréis obras más modernas que tratan este tema. En la descripción del vídeo y en el mensaje anclado que siempre dejo encontraréis el enlace para poderos comprar cada uno de estos libros, así como las reseñas que existen y que existan en el futuro. La primera obra es Historia Regum Britanniae de Godofredo de Monmouth, que se trata de un texto historiográfico escrito originalmente en latín por el monje Godofredo de Monmouth por encargo de Enrique II de Plantagenet con el fin de legitimar su dinastía normanda en el trono de Inglaterra. Se escribió en 1136 y es la primera vez que aparece Arturo en un texto escrito. En España está siendo actualmente publicado por Alianza Editorial con 320 páginas. La obra relata la historia de los diferentes caudillos que han reinado en Inglaterra hasta llegar a los Plantagenet, a copia de lo que en su momento hizo Octavio Augusto en Roma con la obra de Eneas. Empieza con la fundación mitológica de Inglaterra por Brutus, un descendiente de Eneas, hasta el último rey bretón justo antes de que llegue el rey normando. Entre los reyes bretones es cuando aparece la figura del rey Arturo en el siglo V después de Cristo como rey de origen celta que lucha contra los sajones y libera al pueblo británico. En esta primera aparición ya se casa con Ginebra y se corona como rey después de ganar esta batalla y además, de hecho, aparece ya la vida completa de Arturo, incluyendo su caída ante Mordred. También aparece Morgana, pero como una hada bondadosa, que es como parecía en las leyendas originales, que después de caer en la batalla se lo lleva a Avalon. La segunda obra es El caballero de la carreta de Chrétien de Troyes. Chrétien de Troyes se considera de hecho el primer novelista francés, siendo un monje poeta que vivía en la corte de Champaña. Escribió varias novelas en verso a finales del siglo XII relacionadas con Arturo, todas ellas siempre por encargo, utilizando la traducción normanda de Monmouth para inspirarse. Chrétien, sin quererlo, porque realmente no le gustan los mitos artúricos, consigue popularizar las obras de los mitos artúricos y además introduce elementos que a partir de ese momento se van a convertir en indisociables de los mitos artúricos. Además, también fija estas obras dentro de los límites del amor cortés y los empieza a cristianizar. En España, El caballero de la carreta o Lancelot está siendo publicado por Alianza Editorial con 176 páginas. En sus obras introduce por primera vez la separación entre la corte y el bosque, siendo la corte el lugar donde vive Arturo, donde está la sociedad civil, y el bosque el lugar donde sucede la magia, donde se viven las aventuras por parte de los caballeros. Esto simboliza también la separación entre el mundo racional y el pagano o el mágico, y es en este bosque donde los caballeros vivirán sus aventuras y se convertirán en héroes, pero siempre volverán a la corte, al mundo civilizado, para integrarse en él. De las 5 obras que nos han llegado de Chrétien de Troyes, 4 de ellas tratan el mito artúrico, pero realmente 2 son las que hacen grandes aportaciones a estas leyendas. Por un lado, El caballero de la carreta o Lancelot, como se tituló posteriormente, que introduce por primera vez la historia de amor adúltero entre Lancelot y Ginebra, apareciendo aquí el rey Arturo como un hombre ya muy mayor, casado con una mujer con una diferencia de edad importante y con un Lancelot que está dispuesto a renunciar al código de caballería y subirse en una carreta para poder llegar a tiempo a salvar a Ginebra. Y claro, ¿por qué es esto? Porque las carretas se utilizaban para trasladar a los presos, por lo que un caballero no podía sentarse en una carreta.
Y por otro lado, el otro relato es el del cuento del Grial o Percival, que es una novela inacabada donde aparece por primera vez en la literatura el tema del Grial, un tema que ha trascendido los mitos artúricos, así como se ha convertido en un elemento mítico de la religión cristiana. En esta obra aparece también Percival como ejemplo de la búsqueda espiritual y del perfeccionamiento, y aquí es donde empezamos a ver el fin de la corte del rey Arturo en el momento en el que los miembros de la tabla redonda se separan para buscar cada uno por su lado el Grial. La tercera obra es Sir Gawain y el Caballero Verde, que se trata de una novela en verso, en concreto en romance métrico, escrito a finales del siglo XIV, cuyo autor se desconoce. Lo único que sabemos es que fue encontrado en un manuscrito junto con otras 3 obras que tienen una orientación mucho más cristiana. Son unas obras que de hecho fueron muy estudiadas por J.R.R. Tolkien en su labor como profesor universitario y que de hecho él reconoce que la historia del Caballero Verde ha influido muchísimo en su obra. En España está siendo publicado también por Alianza Editorial con 120 páginas. Es una obra que se suele incluir en estos tops por las diferencias con lo que se estaba escribiendo en ese momento, todo ello en prosa, que forma parte de la Vulgata y de la Posvulgata, y también por mantenerse cercana al código de caballería y a las normas del amor cortés que instauró Chrétien de Troyes, que es algo a lo que se adhiere Sir Gawain a medida que va superando las pruebas. Todo empieza el día de Año Nuevo en la corte del rey Arturo, en la que se está esperando para empezar el gran festín, y el rey pregunta, como suele hacer, a esos caballeros para que le cuenten sus últimas aventuras, porque Arturo nunca se mueve de la corte en todos estos mitos. En estos momentos aparece una figura gigantesca completamente verde, cabalgando también en un caballo verde, y que en una mano tiene una gran hacha y en la otra una rama de acebo, rechazando en esos momentos luchar con nadie porque cree que son demasiado débiles, pero a modo de juego se ofrece para que alguien le dé un golpe con su propia hacha, bajo la condición de que al cabo de un año y un día le pueda devolver exactamente ese golpe. El rey Arturo está a punto de aceptar este desafío si nadie más lo hace, por lo que su sobrino, Sir Gawain, que es además el más joven de los caballeros, se ofrece y, para sorpresa de todos, en lugar de darle un golpecito, lo que hace es cortarle directamente la cabeza. Pero, ante la asombro de todos, el Caballero Verde coge la cabeza y se la vuelve a enganchar, recordándole a Sir Gawain que dentro de un año y un día se van a encontrar en la Capilla Verde para que pueda devolverle el golpe. Es precisamente en este camino para cumplir su palabra y creyendo que va hacia una muerte cierta que vivirá todas sus aventuras. El siguiente libro, el número 4, es La muerte de Arthur de Sir Thomas Malory, que se trata de una adaptación al inglés moderno de ese momento del siglo XV de los libros de la Vulgata artúrica, que aparecieron después de las obras de Chrétien de Troyes. Se trata de una obra de 500 capítulos repartidos en un total de 21 libros, publicado en 1470 por William Caxton bajo este título. Es una obra que destaca no solamente por su gran extensión, sino también por ser la fuente más recurrida para reimaginar estos mitos para los autores posteriores y también para los contemporáneos. En España está siendo publicado por Siruela con 972 páginas. Narra la historia del rey Arturo y su mesa redonda hasta la caída de Arturo ante Mordred, siendo algunas partes del libro material original de Malory porque no existían mitos que tratasen ese momento de su vida, y otras son reinterpretaciones sobre lo que ya existía, pero para que sea un todo coherente. Aunque hay que tener en cuenta que en general se basa en la Vulgata y Posvulgata, por lo que influye el hecho de que la Vulgata se aleje del mundo cortés y reinterprete todos los ciclos artúricos desde un punto de vista religioso, acercándolos a una visión mucho más historicista y degradando las figuras femeninas porque es lo que se llevaba en ese momento. Es una obra que tuvo muchísimo éxito y que de hecho se estuvo reimprimiendo hasta el siglo XIX, y en ella Malory lo que quería era devolver al imaginario colectivo los mitos artúricos en un momento en el que las historias de caballerías habían decaído muchísimo, y con ello acercarlo al momento histórico que estaba viviendo, por lo que pese a que es muy detallado y muy extenso en comparación con lo que venía antes, es sencillo, rápido al describir y conciso en su narración, centrando el impacto dramático en los diálogos entre los personajes.
La siguiente obra, la número 5, es Idilios del Rey de Lord Alfred Tennyson, que se trata de un conjunto de 12 poemas narrativos por este poeta inglés que cuenta las leyendas del rey Arturo y de sus caballeros, pasando por los momentos más importantes de su mitología a partir de su coronación. Se publicó en 1859 y, aunque en inglés son muy fáciles de encontrar como obra única, en español no está publicado ahora mismo bajo este título. Sí existen otros libros que contienen poemas de Lord Tennyson, por lo que quizás algunos o todos de ellos están contenidos en estos libros. Tennyson basó su reinterpretación, por supuesto, en la obra de Malory, así como el Mabinogion, que es también una de las fuentes importantes del siglo XIV. Pero hace diferentes adiciones y adaptaciones, destacando especialmente el destino de Ginebra, ya que mientras Malory lo que hace es retirarla a un convento y se queda allí, Tennyson hace que Arturo la perdone antes de su gran batalla y que ésta se arrepienta, cosa que para muchos la convierte en una figura patética. Está escrita en verso blanco o suelto y cuenta sobre todo los intentos de Arturo para crear un reino perfecto, desde su llegada al poder hasta su muerte a manos del traidor Mordred. Pero también cuenta, por supuesto, los fallos de Arturo. Varios de estos poemas detallan las hazañas de diferentes caballeros como Lanzarote, Gareth o Galahad, así como de otros personajes importantes como son Merlín, Ginebra o la Dama del Lago, pero todos ellos coinciden en tener como figura central a Arturo. El siguiente libro, el número 6, es Un Yankee en la corte del rey Arturo, de Mark Twain, que se trata de una novela satírica de ciencia ficción y fantasía por este escritor estadounidense que se publicó en 1889. Está en todas las listas que he encontrado porque, mediante un viaje en el tiempo, contrapone la civilización occidental del siglo XIX con la Edad Media europea que supone la corte del rey Arturo. En España está siendo publicado por Alianza Editorial con 520 páginas. La novela está escrita como si fuese algo real, ya que Twain lo que hace es transcribir lo que le cuenta el protagonista, Hank Morgan, un yankee de Connecticut que viaja de forma inexplicada a los tiempos del rey Arturo, tal y como son descritos en la obra de Malory, por supuesto. Así, Hank es el supervisor de una fábrica de armas en Connecticut a finales del siglo XIX, a quien Twain conoce un día entre los turistas del castillo de Warwick, llamándole la atención su familiaridad con las armas y porque dice que un agujero de bala que hay en una de las armaduras de uno de los caballeros de la mesa redonda fue hecho por él mismo. Esa misma noche, Hank le empieza a explicar su historia a Mark Twain, cómo todo empezó con una pelea en la fábrica y, sin saber cómo ni por qué, se vio transportado hasta la Britania del siglo VI en los tiempos del rey Arturo. Nada más llegar, es capturado por Sir Kay, que lo lleva a Camelot y allí es exhibido entre los nobles y condenado a morir quemado. Pero, aprovechando su conocimiento sobre la ciencia y sobre los eclipses solares, consigue salvarse al ser percibido por estos nobles como un mago poderoso, ganándose así el favor del rey Arturo. El siguiente libro, el número 7, es El rey que fue y será, de T.H. White, que se trata de una serie de novelas, en concreto 5, publicadas conjuntamente aquí en un recopilatorio que relata los mitos artúricos por primera vez desde la Edad Media, basándose especialmente, por supuesto, en la obra de Thomas Malory. Aunque el libro quinto fue publicado en 1977, la verdad es que el primer libro se publicó en 1938 y que las obras fueron escritas entre el 38 y el 41. En España, este recopilatorio está siendo publicado por Ático de Libros con 832 páginas. Como Malory describe la vida de Arturo hasta su muerte, si bien incide especialmente en su niñez y en su formación, que es algo que Malory pasó por alto. Y a eso dedica precisamente su primer libro, La espada en la piedra. Hay que decir que dentro de la obra se hace continuas referencias a la obra de Malory e incluso se remite a él para algunos pasajes que no le interesa contar con especial detalle por el motivo que sea. Además, también traslada el momento histórico, ya que no transcurre en el siglo V o VI, sino que en la Inglaterra normanda del siglo XIV. Cada uno de estos libros tiene además un estilo narrativo muy diferente dependiendo del momento biográfico de Arturo, siendo muchísimo más cómico el primer libro y se va inundando de dramatismo a medida que avanza la historia, sobre todo a partir del tercer libro. El autor busca así renovar los mitos artúricos y llevarlos a la actualidad, por lo que introduce toques cómicos
cómicos y satíricos, acerca muchísimo más el lenguaje, da también rasgos básicos a los diferentes personajes para que se pueda empatizar mejor con ellos e introduce anacronismos y referencias al futuro, aprovechando que Merlín envejece atrás en el tiempo, por lo que su presente es el pasado de Merlín. Pero eso sí, manteniendo siempre el tono legendario. Hay que decir que también centra su historia en los esfuerzos que hace el rey Arturo para traer la paz y el orden a su reino, intentando dejar atrás la violencia y el abuso de poder, por lo que el elemento mágico queda en un segundo plano. El siguiente libro, el número 8, es La cueva de cristal de Mary Stewart, que se trata de la primera novela dentro de una saga de 5 libros que trasladan los mitos artúricos por esta escritora norteamericana, centrando la historia de los 3 primeros libros desde el punto de vista de Merlín. Porque, claro, Merlín desaparece antes de la caída de Arturo, por lo que no puede estar allí. Además, el quinto libro es como una especie de spin-off del tercer libro y transcurre cronológicamente con este. El primer libro fue publicado en 1970 y está siendo publicado en España por B de Bolsillo con 624 páginas. Los 3 primeros libros se centran en Merlín, como os he dicho, por lo que la historia empieza con el 6º cumpleaños de Merlín y cubre su vida hasta que se convierte en un joven adulto. Presenta a Merlín como Myrddin Emrys, que narra en primera persona su viaje a través de las Islas Británicas para encontrar un hogar. Históricamente se sitúa cuando los romanos acaban de dejar Britania, por lo que se encuentra dividida en varios reinos pequeños que a su vez están unidos pero muy débilmente por un alto rey. Merlín es el hijo de una princesa galesa, pero desconoce quién es su padre. Como es pequeño por su edad, es maltratado de forma habitual, pero ocasionalmente tiene también visiones clarividentes, algo que se considera que ha heredado de su padre desconocido y que le han valido el sobrenombre de hijo de un demonio. Merlín es educado por un ermitaño, Galapas, que le enseña a usar sus poderes y eventualmente acabará en la corte de Britania de Ambrosius Aurelianus, que es el hermano de Uther Pendragon, donde asistirá al rey en sus preparaciones para invadir y unificar toda Britania. El libro número 9 es Los hechos del rey Arturo y sus nobles caballeros por John Steinbeck, que se trata de una reescritura de la leyenda artúrica basada también en la obra de Malory por este escritor estadounidense ganador del premio Nobel y que es fruto de su amor por las leyendas artúricas. Aunque empezó esta obra en 1956 y trabajó en ella hasta el 59, no llegó a acabarla antes de morir, por lo que la novela está inacabada y se termina con la muerte de Sir Lancelot y con él la muerte de la representación más pura de la caballería. Este libro se publicó en 1976 y en España está siendo publicado por Edasa con 336 páginas. Steinbeck sigue la estructura de Malory e incluso mantiene algunos de los títulos de los capítulos originales, pero es un libro que está muy bien valorado por el hecho de que se dedica a explorar la base psicológica de los eventos, ajustando el uso del lenguaje para que sonase natural en el inglés moderno de ese momento, pero siempre manteniendo el significado original e intentándose alejar de las distorsiones del cine y de la historia. Para introducirse dentro de este mundo, se trasladó durante unos meses con su mujer en 1959 a Somerset para estar cerca del sitio donde supuestamente se había encontrado la corte de Camelot. Y finalmente, la última obra, la número 10, es Las nieblas de Avalon, de Marion Zimmer Bradley, que se trata de una saga de novelas de fantasía histórica por esta escritora estadounidense que recrea los mitos artúricos desde la perspectiva de las mujeres y que se hizo especialmente famosa por la miniserie que la adaptó. Hay que decir que el primer libro fue publicado en 1983 y que ella escribe las 4 primeras novelas, pero que el resto fueron escritas por otra escritora. En España, este primer libro está siendo actualmente publicado por la editorial Acervo, pero este libro, que tiene más de 1000 páginas, lo ha dividido en los 4 libros que la conforman, teniendo en la primera parte de estos libros 392 páginas. La trama se centra sobre todo en la perspectiva de Morgana, pero también son muy importantes Igraine y Ginebra, con una interpretación feminista de varios arquetipos para así dar voz a los que tradicionalmente habían estado relegados en las traslaciones anteriores, por lo que las gestas heroicas de Arturo y los caballeros de la mesa redonda quedan en un segundo plano. Otro tema importante es el cambio cultural que se produce dentro de este libro, en estos mitos artúricos, porque se pasa de una sociedad pagana de origen matriarcal a una cultura patriarcal que trae el cristianismo.
La historia empieza precisamente con Igraine, que es hija de una suma sacerdotisa de Avalon, que está casada con un cristiano, el duque de Cornualles, y juntos viven en Tintagel junto con sus dos hijas pequeñas, Morgana y Morgause. Un día aparecen en Tintagel con la hija mayor de ambos y les dice que el próximo heredero del trono, Uther Pendragon, tiene que engendrar con Igraine el próximo rey, que va a ser Arturo, porque es el único que va a poder unir bajo su figura tanto la cultura celta como de los cristianos. A partir de este punto veremos cómo todas las mujeres tienen que tomar decisiones que no les gustan y a veces son incluso engañadas para conseguir estos designios de Merlín y las sumas sacerdotisas de Avalon. Y bueno, eso es todo, espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like, dejad comentarios que ya sabéis que siempre los contesto. Si no estáis suscritos, suscribíos y sobre todo, dadle a la campanilla para que YouTube os avise de cuando cuelgo nuevos vídeos. Nos vemos en el siguiente.